¿Alguna vez te han humillado personas que no tenían ni la más mínima idea de con quién estaban tratando realmente? ¿Alguna vez te has sentado ahí, con una sonrisa congelada en el rostro, mientras todos a tu alrededor te trataban como si fueras invisible, como si fueras alguien insignificante a quien podían pisotear y burlarse sin ninguna consecuencia? Pues déjame contarte lo que me pasó en una fiesta de compromiso que jamás, pero jamás en toda mi vida voy a olvidar. Esta es mi historia, y la comparto contigo hoy porque necesito que entiendas que a veces las personas que te subestiman son exactamente las mismas que terminarán arrepintiéndose más profundamente. Así que prepárate, porque este viaje está a punto de ponerse muy real, muy crudo, y créeme, increíblemente satisfactorio de una manera que ni te imaginas. Recuerdo estar parada ahí en ese hermoso salón de fiestas, con candelabros de cristal colgando del techo que brillaban como si fueran diamantes cayendo del cielo, música suave sonando de fondo que debería haber creado un ambiente romántico, champán fluyendo libremente en copas de cristal fino, y todos vestidos con sus mejores galas, trajes de diseñador y vestidos que costaban más que el alquiler de un apartamento durante varios meses. La atmósfera debería haber sido de celebración pura, de alegría compartida, llena de amor y emoción por la pareja feliz, pero para mí, Dios mío, se sentía como entrar a una jaula de leones usando un traje hecho de carne fresca. Mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que estaba segura de que todos podían escucharlo, ese tam, 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 que parecía retumbar en mis oídos y ahogar todo lo demás. Mis manos estaban sudando a pesar del aire acondicionado que mantenía la habitación en una temperatura perfecta y cómoda, y sentía esa humedad incómoda en las palmas que me hacía querer limpiarlas constantemente en mi vestido. Me repetía a mí misma que debía respirar, que debía mantener la calma, que debía recordar por qué estaba allí y qué representaba esa noche para mí. Pero nada, absolutamente nada en este mundo podría haberme preparado para lo que estaba a punto de desarrollarse esa noche. Nada podría haberme preparado para la humillación sistemática, para la burla despiadada, para la absoluta falta de respeto que estaba a punto de ser lanzada en mi dirección como si fuera basura. Y ciertamente, nada podría haberlos preparado a ellos para lo que yo estaba a punto de hacer en respuesta, para la bomba que estaba a punto de explotar en sus caras perfectas y arrogantes. Mi nombre es Carolina, y hace 3 años, yo era una persona completamente diferente de quien soy hoy. Era más callada, menos segura de mí misma, alguien que permitía que la gente me pasara por encima sin defender mi propio valor y dignidad. Era el tipo de persona que pedía disculpas incluso cuando no había hecho nada malo, que se hacía más pequeña para que otros se sintieran más cómodos, que creía que mantener la paz y evitar conflictos era más importante que defender mi propia dignidad y autoestima. Había estado saliendo con Sebastián durante 2 años completos, y honestamente creía con todo mi corazón que él era el amor de mi vida, mi alma gemela, la persona con quien envejecería y construiría una familia hermosa. Nos conocimos en una cafetería cerca de la universidad donde yo estaba terminando mi maestría en administración de empresas, un pequeño lugar acogedor que olía a café recién hecho y pasteles de canela. Él era encantador de esa manera que te desarma completamente, guapo con esos ojos que parecían ver directo a tu alma, exitoso en su carrera trabajando en una prestigiosa firma de inversiones en el centro de la ciudad, uno de esos edificios altos y relucientes que dominan el horizonte. Conducía un auto de lujo que brillaba bajo el sol, usaba trajes caros que probablemente costaban más que todo mi guardarropa junto, y siempre sabía exactamente qué decir para hacerme sentir especial y valorada. Me traía flores sin ninguna razón especial, simplemente porque sí, ramos hermosos que llenaban mi pequeño apartamento con fragancia y color. Me llevaba a restaurantes elegantes donde los meseros vestían de smoking y los menús no tenían precios porque se asumía que si tenías que preguntar, no podías pagarlo. Me presentaba a sus amigos y colegas con orgullo, al menos al principio, haciéndome sentir como si fuera parte de su mundo sofisticado. Pensé que teníamos un futuro juntos, que estábamos construyendo algo real y duradero, algo hermoso que resistiría la prueba del tiempo y las dificultades. Estaba tan equivocada, tan increíblemente y dolorosamente equivocada, sobre absolutamente todo lo que creía que teníamos. Sebastián venía de dinero viejo, el tipo de riqueza que se extiende por generaciones y viene con cierta arrogancia innata,
Cierta creencia de que algunas personas son simplemente mejores que otras, debido a la familia en la que nacieron y la cuenta bancaria que heredaron. Sus amigos eran exactamente iguales, tipos de cuchara de plata que nunca habían luchado por nada en sus vidas, que nunca habían conocido lo que se siente trabajar en múltiples empleos solo para pagar el alquiler, que nunca habían experimentado la ansiedad de revisar tu cuenta bancaria y rezar para que haya suficiente dinero para comprar comida esa semana. Me toleraban cuando Sebastián y yo estábamos juntos, pero siempre me sentí como una extraña en su mundo de clubes de campo exclusivos, fiestas en yates privados, y todo diseñador desde los zapatos hasta las carteras. Hacían comentarios sutiles sobre mi ropa que no era de marca reconocida, sobre mi falta de conexiones importantes en la sociedad, sobre mi origen de clase media que para ellos era prácticamente sinónimo de pobreza. Se reían de chistes internos que yo no entendía, porque hacían referencia a experiencias que nunca había tenido, a lugares exclusivos donde nunca había estado, a un estilo de vida que estaba completamente fuera de mi alcance. Hablaban de viajes a Europa como si fueran tan comunes como ir al supermercado, de vacaciones en los Alpes o la Riviera Francesa, de hoteles de 5 estrellas y restaurantes con estrellas Michelin. Y yo aguantaba todo con una sonrisa forzada, convenciéndome a mí misma de que el amor era suficiente, que los sentimientos de Sebastián por mí superarían esta división de clases tan marcada, que eventualmente me aceptarían como una de los suyos si tan solo me esforzaba lo suficiente y demostraba que merecía estar ahí. Pero en el fondo de mi corazón, en ese lugar oscuro donde guardamos nuestras verdades más dolorosas, sabía que me estaba engañando a mí misma. En lo profundo, sentía constantemente el aguijón de ser menospreciada, de ser vista como menos que ellos, de ser tratada como si debiera estar agradecida de que siquiera me permitieran estar en su presencia y respirar el mismo aire que ellos. Entonces un día, sin ninguna advertencia previa, sin ninguna señal de que algo anduviera mal, Sebastián terminó conmigo de la manera más fría e impersonal posible. Fue clínico, casi como una transacción comercial, desprovisto de cualquier emoción real o consideración por lo que habíamos compartido durante 2 años. Me dijo que queríamos cosas diferentes en la vida, que nos estábamos moviendo en direcciones distintas, que era mejor terminar las cosas ahora, antes de que nos volviéramos más serios, y fuera más difícil separarnos. Ni siquiera tuvo la decencia básica de hacerlo en persona, cara a cara como merecía después de 2 años juntos. Me llamó por teléfono mientras yo estaba en el trabajo, mis manos temblando violentamente mientras salía corriendo al estacionamiento para tomar la llamada en privado, sintiendo como mi mundo entero se derrumbaba a mi alrededor mientras sus palabras me cortaban como cuchillos afilados, cada una dejando una herida profunda en mi corazón y mi autoestima. Lloré durante semanas enteras, incapaz de controlar las lágrimas que parecían fluir sin parar. Perdí peso porque literalmente no podía comer. La comida se sentía como ceniza en mi boca, mi estómago cerrado por la ansiedad y el dolor emocional. No podía concentrarme en mis estudios que habían sido tan importantes para mí, ni en mi trabajo de medio tiempo, que necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Me cuestionaba absolutamente todo sobre mí misma, preguntándome obsesivamente qué había hecho mal, qué podría haber hecho diferente, por qué no era suficientemente buena para él, qué defecto fundamental en mi ser había causado que me rechazara de esta manera. Mis amigos intentaban consolarme con palabras bien intencionadas pero vacías, diciéndome que merecía algo mejor, que él no valía mis lágrimas, que esta era su pérdida y no la mía, que eventualmente conocería a alguien que realmente me valorara, pero sus palabras se sentían huecas y sin significado, porque no podía ver más allá del dolor abrumador, más allá del rechazo devastador, más allá del peso aplastante de sentir que había sido evaluada y encontrada deficiente, insuficiente, no lo suficientemente buena. Lo que no sabía en ese momento, lo que Sebastián nunca se molestó en decirme con honestidad, era que ya había conocido a alguien más incluso antes de terminar conmigo. Su nombre era Victoria, y ella era absolutamente todo lo que yo no era, todo lo que yo nunca podría ser sin importar cuánto me esforzara. Ella venía de su mundo de privilegios extremos, nacida en riqueza y elegancia, conectada con todas las familias correctas, a través de generaciones de matrimonios estratégicos, educada en todas las escuelas correctas que solo aceptan a cierto tipo de estudiantes. Su padre era dueño de una firma de inversiones masiva,
una de las más grandes y poderosas de toda la ciudad, con conexiones que llegaban hasta políticos importantes, celebridades famosas, magnates empresariales que controlaban industrias enteras. Ella era hermosa de esa manera sin esfuerzo que el dinero puede comprar, cabello perfecto siempre peinado por estilistas profesionales, piel perfecta gracias a tratamientos cosméticos caros, dientes perfectos blanqueados y alineados. Absolutamente todo en ella era perfecto porque había sido diseñado y mantenido con recursos ilimitados. Y ella había puesto sus ojos en Sebastián desde el momento en que lo conoció, en alguna gala benéfica elegante, a la que yo nunca había sido invitada, porque no pertenecía a ese círculo exclusivo. Dentro de pocos meses después de nuestra ruptura, Sebastián y Victoria estaban comprometidos oficialmente, con un anillo de diamantes que probablemente costaba más que un auto nuevo. El anuncio vino con un reportaje completo en las páginas de sociedad de los periódicos más importantes, fotos brillantes y profesionales de ellos luciendo felices de una manera casi irreal, sonriendo a la cámara como si fueran la pareja dorada destinada a un final de cuento de hadas perfecto. Cuando vi esas fotos en internet, porque por supuesto aparecieron en todas partes en mi feed de redes sociales, algo dentro de mí se rompió de nuevo. Una herida que apenas había comenzado a sanar se abrió violentamente, pero esta vez, en lugar de colapsar en lágrimas y autocompasión como había hecho antes, sentí algo diferente moviéndose dentro de mí, algo nuevo y poderoso. Sentí rabia, pura y ardiente rabia que me quemaba por dentro. Sentí determinación férrea, la clase de determinación que puede mover montañas cuando se canaliza correctamente. Sentí un deseo ardiente y consumidor de demostrarme a mí misma y a todos los demás que yo valía algo real, que yo podía tener éxito de maneras que ni siquiera podían imaginar, que yo podía construir algo extraordinario con mis propias manos y mi propia mente sin depender de un apellido prestigioso o una herencia familiar. Así que me lancé a mi trabajo como nunca antes en mi vida, con una intensidad que rayaba en la obsesión. Terminé mi maestría en Administración de Empresas en el primer lugar de mi clase, con las mejores calificaciones posibles, construyendo una red de contactos de manera implacable y estratégica. Me acerqué a profesores que podían abrirme puertas, a exalumnos exitosos que trabajaban en industrias que me interesaban, a contactos de la industria que conocí en conferencias y eventos de networking, a cualquier persona que pudiera ayudarme a construir la carrera que desesperadamente quería y necesitaba. Tomé riesgos que me aterrorizaban hasta el punto de quitarme el sueño, solicitando posiciones que pensaba estaban más allá de mi alcance, presentando ideas que no estaba segura de que funcionarían, empujándome más allá de mis límites de comodidad constantemente. Y lentamente, gradualmente, como el amanecer que llega después de la noche más oscura, las cosas comenzaron a cambiar de manera fundamental. Conseguí trabajo en una firma consultora boutique que se especializaba en adquisiciones corporativas y reestructuración de empresas en problemas, exactamente el tipo de trabajo desafiante que necesitaba. Era brillante en mi trabajo, viendo patrones y oportunidades que otros pasaban por alto, entendiendo la psicología de los negocios y las negociaciones de maneras que impresionaban tanto a mis jefes como a nuestros clientes más importantes. Trabajaba 80 horas a la semana sin quejarme, sacrificando sueño y vida social y absolutamente todo lo demás por el bien de construir mi carrera y demostrar mi valor indiscutible. Dentro de un año, fui promovida a una posición senior, reconocida por mi dedicación y resultados. Dentro de 2 años, era consultora senior liderando proyectos importantes que afectaban a empresas multimillonarias. Y luego, como un regalo del universo, la oportunidad de mi vida se presentó frente a mí. Uno de nuestros clientes estaba buscando vender una empresa mediana que estaba luchando financieramente, pero que tenía un potencial increíble si se manejaba correctamente. Mis jefes no pensaban que valiera la inversión de tiempo y dinero, consideraban que era demasiado riesgoso y complicado. Pero yo vi algo que ellos no pudieron ver. Vi los huesos de algo que podía ser extraordinario si se manejaba con la estrategia correcta y el liderazgo adecuado. Así que hice algo que todos me dijeron que era una locura total, algo imprudente y estúpido que arruinaría mi vida. Saqué préstamos de múltiples bancos. Convencí a algunos inversores privados de que tomaran una oportunidad conmigo, basándose únicamente en mi visión y mi historial, y compré la empresa yo misma, convirtiéndome en propietaria y CEO. Fue absolutamente aterrador y emocionante al mismo tiempo, firmando esos papeles legales interminables, sabiendo que estaba apostando absolutamente todo lo que tenía, y más en mi visión,
en mis habilidades, en mi creencia inquebrantable de que podía dar vuelta a esta situación y crear algo exitoso. Los primeros 6 meses fueron un infierno absoluto que me hizo cuestionar mi cordura, trabajando día y noche sin descanso, tomando decisiones difíciles que afectaban las vidas de las personas, dejando ir a empleados que no estaban contribuyendo al crecimiento, trayendo nuevo talento que compartía mi visión, reestructurando las operaciones desde cero, presentando propuestas a nuevos clientes potenciales, peleando por cada contrato y cada dólar como si mi vida dependiera de ello. Hubo momentos oscuros cuando pensé que había cometido un error terrible, cuando el estrés me mantenía despierta toda la noche mirando el techo, cuando me preguntaba si debería haber jugado a lo seguro, en lugar de tomar un riesgo tan masivo y potencialmente destructor. Pero no me rendí. No podía rendirme porque tenía algo que demostrar. Tenía que demostrar algo no solo a Sebastián y sus amigos snobs, sino fundamentalmente a mí misma. Necesitaba saber que era capaz de esto, que podía construir algo significativo desde cero, que podía tener éxito en mis propios términos sin depender de nadie más. ¿Y sabes qué pasó? Funcionó de maneras que superaron mis expectativas más salvajes. Realmente funcionó de forma espectacular. Dentro de 18 meses, mi empresa había triplicado sus ingresos de manera impresionante. Estábamos consiguiendo contratos importantes, con clientes que antes ni siquiera nos habrían considerado, expandiendo nuestra base de clientes de manera exponencial, siendo destacados en publicaciones de negocios importantes como un caso de estudio de éxito. Dentro de 2 años, habíamos adquirido 3 otras empresas más pequeñas, consolidando nuestra posición en el mercado de manera agresiva y estratégica. Me convertí en conocida en la industria como una líder aguda y estratégica, que podía dar vuelta a negocios en problemas y crear valor donde otros solo veían problemas insolubles. El dinero comenzó a fluir de verdad. Dinero real. El tipo de riqueza que nunca había imaginado tener acceso. Cifras que me mareaban cuando las veía en mis estados de cuenta. Pero más importante que el dinero en sí era el respeto que había ganado, el reconocimiento de mis pares, el conocimiento profundo de que había ganado cada pedacito de mi éxito a través de trabajo duro puro y inteligencia estratégica y determinación absoluta. Me compré un hermoso apartamento en la mejor parte de la ciudad, no para presumir ante nadie, sino porque podía hacerlo, porque lo había ganado con mi propio esfuerzo. Invertí sabiamente, construyendo mi riqueza de manera estratégica y pensando en el largo plazo, haciendo conexiones con personas que realmente me valoraban por mi mente y mis habilidades, no por mi apellido o el nombre de mi familia. Y durante todo este tiempo, mantuve mi éxito relativamente privado, no transmitiéndolo en redes sociales de manera ostentosa, no buscando atención o validación de personas que alguna vez me habían menospreciado. Estaba construyendo mi imperio en relativa privacidad, enfocada en el trabajo y los resultados en lugar del reconocimiento público. Pero estaría mintiendo si dijera que no pensaba a veces en Sebastián y sus amigos, preguntándome si sabían lo que me había convertido, si alguna vez se arrepentían de cómo me habían tratado con tanto desprecio. Me decía a mí misma que sus opiniones ya no importaban en absoluto, que había seguido adelante y construido una vida que no tenía nada que ver con ellos. Pero en lo profundo, todavía había una parte de mí que quería que supieran, que quería que vieran exactamente lo que habían subestimado, exactamente a quién habían descartado y burlado, sin pensar en las consecuencias. Y entonces, hace aproximadamente 3 meses, sucedió algo completamente inesperado que cambiaría todo. Recibí una invitación por correo, en cartulina gruesa, y cara con caligrafía elegante grabada en relieve, invitándome a la fiesta de compromiso de Sebastián y Victoria. Al principio pensé que debía ser un error absoluto, que no había ninguna razón lógica por la que querrían que estuviera allí, que quizás mi nombre había sido agregado a alguna lista general por accidente o error administrativo. Pero cuando llamé para confirmar mi asistencia por pura curiosidad, Victoria misma contestó el teléfono y insistió con voz melosa que absolutamente debía asistir sin falta. Su voz era dulce como el azúcar derretido, goteando con calidez falsa que me hizo sentir incómoda, diciéndome que Sebastián había mencionado que solíamos salir y que ella encantada quería conocerme personalmente, que creía en mantener las cosas amigables y maduras entre adultos civilizados, que esperaba que pudiera celebrar su felicidad con ellos sin rencores del pasado. Algo en su tono me hizo sentir escalofríos en la piel,
Me hizo sentir que había un motivo oculto en esta invitación, que esto no se trataba de amistad o madurez en absoluto, sino de algo mucho más oscuro, pero acepté de todos modos, impulsada por una curiosidad que no podía explicar completamente, una necesidad de ver cómo se desarrollaría esta situación extraña. Tal vez una parte de mí quería ver a Sebastián de nuevo después de tanto tiempo, para medir mis propios sentimientos y confirmar que realmente había superado completamente nuestra relación. Tal vez una parte de mí quería entrar en esa habitación como la mujer exitosa que me había convertido y ver la sorpresa en las caras de las personas que me conocieron cuando era vulnerable. O tal vez, solo tal vez, quería darles suficiente cuerda para que se ahorcaran ellos mismos, para permitirles revelar exactamente quiénes eran realmente, para que pudiera responder de manera apropiada y devastadora. Pasé semanas preparándome para esa fiesta de una manera muy diferente a como lo habría hecho 3 años atrás. No de manera obsesiva preocupándome por encajar y ser aceptada, sino de manera estratégica, como un general planeando una batalla, decidiendo qué usar, cómo actuar, qué decir si era confrontada directamente. Elegí un vestido elegante pero discreto, caro pero no llamativo, sofisticado pero sin parecer que estaba tratando demasiado duro de impresionar. Quería verme bien sin parecer que estaba tratando de competir con Victoria o demostrar algo a alguien en particular. Quería exudar confianza tranquila, el tipo que viene de conocer tu propio valor independientemente de lo que otros piensen de ti. Practiqué mi sonrisa frente al espejo durante días. Esa expresión educada y neutral que usaría sin importar lo que pasara, sin importar lo que me dijeran o cómo me trataran. Me preparé mentalmente para la posibilidad de encontrar viejas inseguridades resurgiendo, viejos desencadenantes que podrían intentar resurgir, viejas heridas que podrían abrirse de nuevo, y tomé una decisión firme de que sin importar lo que sucediera esa noche, mantendría mi dignidad y compostura absoluta. No les permitiría verme alterada o herida o disminuida de ninguna manera posible. No tenía idea de cuánto necesitaría esa resolución, cuán probada sería mi compostura esa noche. La noche de la fiesta llegó finalmente, una noche fresca de otoño, con hojas cayendo de los árboles, en remolinos dorados y naranjas, un frío en el aire que requería una chaqueta ligera pero elegante. Conduje yo misma hasta el lugar del evento, un histórico salón de baile de hotel que había sido alquilado para la ocasión, decorado con literalmente miles de rosas blancas perfectas y velas aromáticas en todas partes, todo absolutamente perfecto y digno de revista de lujo. Entré con la cabeza en alto, entregando mi abrigo en el guardarropa y aceptando una copa de champán de un mesero que pasaba con una bandeja de plata, escaneando la habitación en busca de caras familiares con mi corazón latiendo más rápido. Y ahí estaban ellos, Sebastián y Victoria, reinando en el centro de la habitación como monarcas en su corte, rodeados de amigos y familia que los adulaban, riendo y sonriendo como si fueran el rey y la reina de alguna celebración real fastuosa. Sebastián se veía exactamente como lo recordaba de mis memorias, guapo en su smoking perfectamente cortado. Esa sonrisa confiada que una vez encontré tan atractiva, ahora me parecía ligeramente presumida, ligeramente autosatisfecha en una forma que me molestaba. Y Victoria, ella era absolutamente deslumbrante, no había forma de negarlo honestamente, usando un vestido de diseñador que probablemente costaba más que la mayoría de los autos de las personas, joyas que brillaban bajo las luces de los candelabros como estrellas capturadas. Absolutamente todo en ella gritaba riqueza y privilegio y derecho. Cuando me vio entrando en la habitación, sus ojos se iluminaron con algo que no era exactamente calidez, algo que parecía más como excitación depredadora, como un gato que acaba de ver un ratón con el que jugar antes de matarlo. Susurró algo a Sebastián mientras me miraba, y ambos voltearon en mi dirección con expresiones que me pusieron inmediatamente en guardia, y luego ella comenzó a caminar hacia mí con Sebastián a la zaga, su sonrisa creciendo más amplia con cada paso que daba en mi dirección. Mi corazón comenzó a acelerarse de manera incómoda, pero mantuve esa expresión neutral en mi cara, esa sonrisa educada que no revelaba nada de lo que estaba sintiendo por dentro. Este era el momento que había estado anticipando y temiendo al mismo tiempo, la confrontación que de alguna manera sabía que venía aunque no podía haber predicho exactamente cómo se desarrollaría o qué forma tomaría. Tomé un sorbo de champán para calmar mis nervios, estabilicé mi respiración con técnicas que había aprendido y me preparé mentalmente para lo que estaba a punto de suceder.
completamente inconsciente de que esta noche estaba a punto de convertirse en uno de los puntos de inflexión más significativos de toda mi vida. La noche en que todo lo que había construido finalmente sería revelado, y las personas que alguna vez me miraron con desprecio finalmente entenderían exactamente con quién habían estado tratando todo este tiempo sin saberlo. Victoria me alcanzó primero, besándome en ambas mejillas con ese aire exagerado que la gente rica hace cuando están representando amistad, en lugar de sentirla realmente, y capté un aroma de su perfume caro, algo francés y floral, que probablemente costaba cientos de dólares por onza, y se vendía solo en boutiques exclusivas. Dio un paso atrás. Me miró de arriba a abajo de una manera que claramente estaba diseñada para ser evaluadora y ligeramente crítica, y luego dijo con una voz lo suficientemente alta como para que las personas cercanas pudieran escuchar que estaba tan contenta de que pudiera venir, que era muy valiente de mi parte venir a celebrar la felicidad de Sebastián después de todo lo que había pasado entre nosotros. La palabra valiente estaba cargada de condescendencia absoluta, implicando que yo era alguna criatura herida que tuvo que reunir coraje solo para estar en la misma habitación que mi exnovio, y sentí mi mandíbula tensarse ligeramente incluso mientras mantenía mi sonrisa perfecta. Sebastián me estrechó la mano torpemente, claramente incómodo con toda la situación que se estaba desarrollando, murmurando algo sobre que era bueno verme y esperando que estuviera bien, sus ojos sin encontrarse realmente con los míos de manera directa, y me di cuenta en ese momento de que probablemente estaba avergonzado de cómo había terminado nuestra relación, de cómo había manejado las cosas de manera tan cobarde, aunque no lo suficientemente avergonzado como para haberme tratado mejor, cuando realmente importaba. Respondí educadamente como se esperaba socialmente, diciéndoles felicitaciones por su compromiso, que la fiesta era hermosa y elegante, que parecían muy felices juntos, todas las cosas apropiadas que se supone que uno debe decir en tales situaciones incómodas, aunque toda la interacción se sentía bizarra y performativa, como si todos estuviéramos leyendo de un guión de cortesías sociales, que no tenía nada que ver con lo que alguien realmente estaba pensando o sintiendo por dentro. Y entonces Victoria hizo algo que debería haber anticipado, pero de alguna manera no lo hice. Agarró mi brazo con firmeza y comenzó a llevarme por la habitación, como si fuera su trofeo, presentándome a las personas como la exnovia de Sebastián, enfatizando la parte de ex, con una risita cada vez, como para dejar absolutamente claro a todos que yo era noticia de ayer, el error de ayer, la persona que él había dejado atrás, por alguien infinitamente mejor y más adecuada. Me presentó a sus padres, que me miraron con el tipo de desinterés educado que la gente rica reserva para aquellos que consideran por debajo de su nivel social, los ojos de su madre escaneando mi vestido y zapatos, y joyas en una evaluación rápida que claramente me encontró completamente inadecuada e inapropiada. Me presentó a los colegas de Sebastián de la firma donde trabajaba, la misma firma donde el padre de Victoria era un accionista importante con influencia considerable, y me saludaron con diversos grados de indiferencia y superioridad evidente, claramente ya informados sobre quién era yo y por qué no importaba en sus círculos exclusivos. Y luego me llevó a un grupo de sus amigas, mujeres de finales de los 20 y principios de los 30, que todas parecían haber salido de la misma revista de sociedad de lujo, todas con cabello perfecto y maquillaje perfecto, y figuras perfectas mantenidas por entrenadores personales caros, todas usando diseñador desde los zapatos hasta los bolsos y goteando diamantes y privilegios heredados. Aquí fue cuando las cosas tomaron un giro de incómodo a activamente hostil y cruel, cuando la capa de cortesía comenzó a agrietarse y revelar la crueldad debajo de sus sonrisas perfectas. Una de las amigas de Victoria, una rubia alta llamada Mónica, que vagamente recordaba de alguna fiesta durante mi tiempo con Sebastián, me miró con diversión apenas contenida y dijo que me recordaba de una fiesta hace años, que yo era la chica que había usado ese vestido tan desafortunado que claramente no era apropiado para la ocasión elegante. Las otras mujeres se rieron con malicia, y sentí mi cara enrojecer con vergüenza y rabia mezcladas, recordando esa noche horrible, recordando cuán fuera de lugar me había sentido rodeada de tanto lujo, recordando cómo había ahorrado durante semanas para comprar lo que pensé era un vestido bonito solo para darme cuenta al llegar que estaba desesperadamente mal vestida comparada con todos los demás invitados. Victoria saltó con un tono simpático que era cualquier cosa menos genuinamente compasivo, diciendo que debió haber sido muy difícil para mí en ese entonces, tratando de encajar en un mundo que no entendía realmente,
tratando de mantenerme al nivel de Sebastián cuando claramente veníamos de orígenes tan diferentes y mundos completamente opuestos. Otra amiga intervino con curiosidad falsa, preguntando qué estaba haciendo ahora en mi vida, si había logrado encontrar un buen trabajo en algún lugar decente, el tono implicando claramente que esperaban que estuviera luchando financieramente, apenas sobreviviendo, exactamente donde alguien como yo pertenecía según su visión elitista del mundo. Podría haberles dicho ahí mismo exactamente qué estaba haciendo, exactamente en quién me había convertido, exactamente qué había logrado con mi propio esfuerzo. Pero algo me detuvo en el último momento, algún instinto que me dijo que esperara pacientemente, que les permitiera revelar más de sí mismas, que les diera suficiente cuerda para ahorcarse completamente antes de que yo tirara la alfombra de debajo de sus pies perfectamente arreglados. Así que en lugar de revelar mi éxito, sonreí esa sonrisa neutral y dije vagamente que estaba trabajando en consultoría empresarial, nada demasiado específico, dejándolas hacer sus propias suposiciones basadas en sus prejuicios. Y ay, Dios mío, hicieron tantas suposiciones erróneas. La conversación continuó sin piedad, cada comentario más insultante que el anterior, todos entregados con sonrisas y risas, como si solo estuvieran teniendo una charla amistosa de chicas, en lugar de sistemáticamente destrozarme. Hablaron sobre cuán difícil debía ser para mí ver a Sebastián casándose con alguien tan perfecta para él, alguien que entendía su mundo y sus aspiraciones de vida elegante. Especularon sobre mi vida amorosa con crueldad, preguntándose si había logrado encontrar a alguien nuevo o si todavía estaba enamorada de Sebastián, su tono sugiriendo que por supuesto debía estar todavía suspirando por él, porque ¿quién no estaría devastada de perder a alguien tan maravilloso como él? Hicieron comentarios sobre mi apariencia física, elogiando mi vestido de manera indirecta, que implicaba que era sorprendentemente bonito para alguien de mis medios limitados, preguntando dónde lo había comprado con curiosidad apenas suprimida, sobre si había comprado en alguna tienda asequible o de descuento. Y durante todo esto, Victoria estaba ahí parada con esa sonrisa satisfecha y cruel, orquestando todo el espectáculo, ocasionalmente agregando sus propias pequeñas puñaladas disfrazadas de preocupación o simpatía, claramente disfrutándose inmensamente de mi incomodidad. Esto era por qué me había invitado. Me di cuenta con súbita claridad dolorosa. Esto no se trataba de ser madura o amigable o dejar atrás el pasado. Esto se trataba de humillación pública, de ponerme en mi lugar inferior, de demostrar a todos, incluyéndose a sí misma, que ella había ganado la competencia, que era superior en todos los sentidos, que yo no era más que una historia de advertencia sobre lo que sucede cuando alguien alcanza por encima de su posición social. Me había invitado aquí para ser su entretenimiento cruel, su validación egocéntrica, su prueba de que merecía a Sebastián y todo lo demás que su vida privilegiada le había entregado en bandeja de plata, y yo había caminado directamente hacia la trampa, como un cordero al matadero, aceptando la invitación sin entender completamente sus intenciones maliciosas. ¿Te ha pasado algo así alguna vez, donde personas que apenas te conocen deciden que tienen el derecho de juzgar toda tu existencia? Cuéntamelo en los comentarios y déjame saber tu historia, porque sé que no soy la única que ha enfrentado este tipo de tratamiento despreciable de personas que se creen superiores. La burla continuó implacablemente mientras nos movíamos por la fiesta, Victoria asegurándose de desfilarme frente a varios grupos de personas, cada vez presentándome con ese mismo énfasis en exnovia, cada vez permitiendo que sus amigas hicieran sus comentarios mordaces y observaciones crueles sobre mi vida y mi apariencia. Conocí a los padres de Sebastián nuevamente, a quienes había conocido varias veces durante nuestra relación de 2 años, y me saludaron con una cortesía fría que dejaba claro que estaban aliviados de que su hijo hubiera actualizado a alguien más adecuado para su estatus social. Me encontré con excolegas de Sebastián que sonreían burlonamente y susurraban entre ellos mientras pasaba, claramente encontrando humor en mi presencia en esta celebración de la relación que había reemplazado la nuestra. Y dondequiera que fuera, sentía el peso del juicio constante, los mensajes sutiles y no tan sutiles de que no pertenecía aquí, de que debería estar agradecida de que siquiera reconocieran mi existencia, de que debería escabullirme con vergüenza y aceptar mi posición inferior en la jerarquía social que habían construido. Pero no me fui, a pesar de que cada instinto me decía que me fuera con cualquier dignidad que me quedara. Me quedé porque algo dentro de mí había cambiado fundamentalmente,
Algún interruptor se había activado pasando de dolor y vergüenza a ira fría y calculada. Me quedé porque quería ver hasta dónde llevarían esto, cuán crueles estaban dispuestos a ser cuando pensaban que no habría consecuencias para sus acciones. Me quedé porque estaba comenzando a formular un plan en mi mente, comenzando a ver exactamente cómo esta noche podría terminar muy diferente de lo que Victoria había imaginado en su cabeza. Terminamos en una mesa en la esquina del salón de baile, Victoria y su círculo interno de chicas malas, más algunos de los amigos de Sebastián, que se habían unido a nosotros, todos bebiendo champán caro y comiendo bocadillos elegantes, y pasando lo que probablemente pensaban que era un momento delicioso a mi costa. La conversación había girado hacia los negocios, con Sebastián hablando sobre su trabajo en la firma de inversiones, claramente tratando de impresionar a todos con historias de grandes negocios y clientes importantes que manejaba. La firma del padre de Victoria se mencionaba repetidamente con orgullo, las conexiones y oportunidades que proporcionaba, las puertas que abría en el mundo financiero, el poder que ejercía en la industria. Y entonces una de las amigas de Victoria se volvió hacia mí y preguntó en ese mismo tono condescendiente qué hacía exactamente en consultoría empresarial, presionando por detalles ahora, sintiendo quizás que había más en mi respuesta vaga de lo que había revelado. Podía sentir a Victoria observándome de cerca, una ligera tensión en su postura perfecta, como si alguna parte de ella estuviera preocupada de que en realidad pudiera tener algo de qué presumir, algo que podría amenazar su narrativa de superioridad absoluta. Así que decidí darles solo un poco más de información, justo lo suficiente para hacer que sintieran curiosidad, justo lo suficiente para preparar el escenario para lo que vendría después de manera devastadora. Les dije que trabajaba en adquisiciones corporativas y reestructuración de empresas, que había comenzado en una firma consultora y recientemente me había mudado a un rol diferente y más importante, manteniendo mi lenguaje deliberadamente vago y poco impresionante. Y observé cómo visiblemente se relajaban, cómo la tensión en los hombros de Victoria se aliviaba con alivio, cómo intercambiaban miradas que decían que esto era exactamente lo que esperaban de mí, nada especial, nada amenazante, solo otra abeja trabajadora en la máquina corporativa, apenas digna de su atención. Uno de los amigos de Sebastián, un tipo llamado Diego que recordaba como particularmente arrogante durante nuestra relación, realmente se rió en voz alta y dijo que reestructuración sonaba como una palabra elegante para limpiar los desastres de otras personas, que debía ser un trabajo tedioso para gente tediosa sin ambiciones reales, y todos en la mesa se rieron junto con su broma cruel. Sebastián tuvo la decencia de parecer ligeramente incómodo con la situación, lanzándome una mirada de disculpa que no hacía nada para compensar el hecho de que estaba sentado ahí mientras su prometida y amigos me trataban como basura sin decir nada para defenderme. Y Victoria simplemente sonrió esa sonrisa depredadora y dijo algo sobre cómo todos tenemos que comenzar en algún lugar en nuestras carreras, cómo no todos pueden estar en la cima de la pirámide, cuán importante es tener personas haciendo el trabajo poco glamoroso que mantiene el mundo funcionando, su tono goteando con tanta condescendencia que sentí mis manos cerrarse en puños debajo de la mesa. Este era el momento. Me di cuenta con absoluta claridad, cuando tenía que tomar una decisión crucial. Podía continuar sentada aquí y aceptar su abuso, o podía terminar esta farsa ahora mismo y mostrarles exactamente con quién estaban tratando realmente. La decisión se cristalizó en mi mente con perfecta claridad como un cristal, y sentí una oleada de confianza y poder diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes en mi vida. Ya estaba harta de ser su saco de boxeo emocional, harta de jugar el papel de la pobre exnovia patética que había sido dejada atrás, harta de permitir que se sintieran superiores a mi costa. Era momento de voltear el guión completamente, momento de revelar la verdad devastadora, momento de ver sus caras presumidas desmoronarse cuando se dieran cuenta de la magnitud de su error. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi champán, coloqué la copa con precisión calculada y permití que una pequeña sonrisa conocedora jugara en mis labios, muy diferente de la expresión educada y neutral que había estado usando toda la noche. Esta sonrisa tenía un filo afilado, una confianza que hizo que varias personas en la mesa se movieran incómodamente en sus asientos, sintiendo que algo había cambiado en la dinámica, aunque no podían identificar exactamente qué. Me recosté en mi silla, completamente relajada ahora en mi poder, y miré alrededor de la mesa a cada una de sus caras con calma, tomándome mi tiempo,
dejando que el silencio se extendiera justo lo suficiente para crear tensión palpable. Y entonces hablé, mi voz tranquila y clara y absolutamente segura de sí misma, haciéndoles una pregunta simple que comenzaría a desenredar toda su noche. Pregunté si conocían el nombre de la empresa donde Sebastián trabajaba, la prestigiosa firma de inversiones de la que habían estado presumiendo toda la noche. Por supuesto que lo sabían. Dijeron confundidos por la pregunta extraña, preguntándose hacia dónde iba con esto. La firma del padre de Victoria era un accionista importante. Todos lo sabían. Era una de las mejores firmas de la ciudad. Muy exclusiva, muy exitosa. Asentí lentamente, esa pequeña sonrisa aún jugando en mis labios, y pregunté si por casualidad sabían quién era dueño de la firma ahora, quién la había adquirido en una fusión hace aproximadamente 6 meses, un trato que había sido cubierto en todas las principales publicaciones de negocios. La mesa se quedó en silencio, personas mirándose entre sí con creciente confusión y malestar, claramente sin entender por qué estaba haciendo estas preguntas aparentemente aleatorias, claramente sin hacer la conexión todavía. Sebastián frunció el ceño profundamente, diciendo que pensaba que la propiedad había cambiado, pero no estaba completamente seguro de los detalles complicados, que estas estructuras corporativas eran complicadas, y él se enfocaba más en su trabajo con clientes que en quién firmaba sus cheques de pago. Diego saltó de manera defensiva, diciendo algo despectivo sobre cómo la propiedad realmente no importaba mucho, que la firma operaba igual independientemente de quién estuviera en la cima de la pirámide organizacional. Y ahí fue cuando solté la primera bomba real, mi voz aún tranquila pero ahora con una nota inconfundible de autoridad. Les dije que en realidad la propiedad importa bastante, especialmente cuando el nuevo propietario está implementando importantes iniciativas de reestructuración, evaluando a todo el personal por rendimiento y adaptación cultural, tomando decisiones sobre quién se queda y quién se va basándose en mérito, en lugar de conexiones heredadas. Les dije que el nuevo propietario cree en construir equipos basados en talento real y resultados medibles en lugar de nepotismo y redes de viejos amigos. Les dije que el nuevo propietario tiene ideas muy específicas sobre la dirección futura de la firma y muy poca paciencia para la mediocridad o el sentido de derecho. Y les dije todo esto mientras miraba directamente a Sebastián, observando su cara mientras la comprensión comenzaba a amanecer lentamente, observando el color drenar de sus mejillas, mientras las implicaciones comenzaban a hundirse en su cerebro. Victoria fue la primera en hacer la pregunta que todos estaban pensando, su voz ahora aguda y nada dulce, toda pretensión de dulzura completamente desaparecida, exigiendo saber cómo sabía yo tanto sobre la propiedad y dirección de la firma. Y dejé que el silencio colgara ahí por solo un momento más, saboreando este instante antes de que todo cambiara irrevocablemente, antes de que su mundo entero se inclinara sobre su eje. Entonces les dije la verdad, simple y absolutamente devastadora. Les dije que sabía estas cosas porque yo era la nueva propietaria, porque había adquirido su preciosa firma hace 6 meses como parte de la estrategia de expansión de mi empresa, porque Sebastián y Diego, y todos los demás que conocían que trabajaban allí, eran ahora mis empleados, sujetos a mis decisiones y mis evaluaciones, y mi visión para el futuro de la compañía. La reacción fue instantánea y gratificante de una manera que nunca olvidaré. La boca de Victoria literalmente se abrió de par en par, su compostura perfecta rompiéndose en shock y absoluta incredulidad. Sebastián se puso pálido como un fantasma, su mano agarrando su copa de champán tan fuerte que pensé que podría romperse en pedazos. Diego realmente se rió, un sonido nervioso e incrédulo, diciendo que debía estar bromeando, que esto era imposible, que no había forma de que alguien como yo pudiera ser dueña de algo, mucho menos una firma importante de inversiones. Los otros en la mesa estallaron en caos absoluto, voces superponiéndose, preguntas volando en todas direcciones, acusaciones de que estaba mintiendo o confundida, o de alguna manera equivocada sobre los hechos. Pero yo solo me senté ahí, completamente tranquila, completamente confiada en mi verdad, y saqué mi teléfono. Abrí mi correo electrónico y busqué la documentación oficial, los comunicados de prensa, los papeles legales, todo con mi firma y el nombre de mi empresa. Pasé mi teléfono alrededor de la mesa, observando mientras cada persona miraba la pantalla, sus expresiones cambiando de escepticismo a shock a horror, mientras se daban cuenta de que estaba diciendo la verdad absoluta.
Victoria estaba negando con la cabeza violentamente, diciendo que esto no podía ser correcto, que su padre nunca había mencionado nada sobre esto, que ella habría sabido si alguien como yo hubiera adquirido alguna participación en la firma. Y expliqué gentilmente, casi amablemente, que la empresa de su padre era accionista, no el propietario, que en realidad habían vendido su participación mayoritaria a mi empresa como parte de la adquisición, que su padre había hecho un trato muy rentable y se había ido con millones mientras yo tomaba el control operacional. La sangre drenó de su cara mientras entendía lo que esto significaba, mientras se daba cuenta de que el poder y las conexiones de las que había estado presumiendo toda la noche habían sido transferidos a mí, que la persona a la que había estado burlándose y menospreciando durante horas ahora estaba en una posición de autoridad sobre la carrera de su prometido, sobre los retornos de inversión de su padre, sobre toda la red social y profesional que había usado para justificar su sentido de superioridad. La mesa había quedado completamente en silencio ahora, todos mirándome como si fuera algún tipo de criatura alienígena que acababa de materializarse en medio de ellos, sus cerebros luchando por reconciliar la imagen que habían creado de mí, como una don nadie patética y luchadora con la realidad de quién realmente era. Podía ver las ruedas girando en la cabeza de Sebastián, frenéticamente tratando de recordar si había dicho o hecho algo en los últimos meses que pudiera haber puesto en peligro su posición, de repente entendiendo que la mujer que había desechado y descartado ahora era técnicamente su jefa, varios niveles removidos pero en última instancia en control de su destino profesional. Lo vi tragar con dificultad, su nuez de Adán subiendo y bajando en su garganta, y sentí no exactamente triunfo, sino una profunda sensación de satisfacción, una validación de cada hora que había trabajado, cada riesgo que había tomado, cada momento que había dudado de mí misma, pero había seguido adelante de todas formas. Este momento justo aquí, esta mirada de absoluto shock y horror naciente en sus caras, valía cada noche sin dormir, cada decisión estresante, cada sacrificio que había hecho para construir mi empresa y mi éxito. Victoria se recuperó primero, su cara enrojeciendo de rojo con ira y vergüenza mezcladas, y me espetó que debería haberlo dicho antes, que deliberadamente les había permitido avergonzarse a sí mismos, que era cruel y manipulador sentarme ahí y dejarlos hablar sin revelar quién era. Y respondí, mi voz aún tranquila pero ahora con un filo de acero, que simplemente les había permitido ser ellos mismos, que no había manipulado nada en absoluto, que cada palabra cruel y comentario condescendiente había salido de sus propias bocas y sus propios corazones, que simplemente había sido educada y callada mientras revelaban exactamente quiénes eran cuando pensaban que no habría consecuencias. Señalé que había sido lo suficientemente amable como para aceptar su invitación, para presentarme y tratar de celebrar su felicidad a pesar de nuestra historia complicada, y que ellos habían elegido convertir la noche en una oportunidad para humillarme y burlarse de mí. Les recordé que ni una sola vez, durante toda la noche, había presumido de mi éxito o tratado de hacerlos sentir pequeños, que había respondido sus preguntas de manera vaga y modesta, mientras ellos hacían suposiciones y juicios basados en nada más que sus propios prejuicios y sentido de superioridad. Y ahora les dije, estaban molestos no porque yo hubiera hecho algo malo, sino porque habían revelado sus verdaderos caracteres, y ahora tenían que enfrentar las consecuencias de su propia crueldad. Los demás en la mesa estaban mirando a cualquier lado excepto a mí, de repente muy interesados en sus copas de champán, o los arreglos florales o el techo, claramente desesperados por distanciarse de la burla en la que habían participado solo minutos antes. Diego realmente se levantó y murmuró algo sobre necesitar conseguir otra bebida, prácticamente huyendo de la mesa, y supe que ya estaba calculando cómo esto podría afectar su posición en la firma, ya preocupado de si yo recordaría sus comentarios y los usaría en su contra. Y tenía razón en preocuparse, porque recordaba todo, cada comentario mordaz, cada sonrisa condescendiente, cada momento en que me habían hecho sentir pequeña e inútil. No necesariamente iba a despedir a nadie o tomar venganza de alguna manera mezquina, pero absolutamente iba a recordar quién había mostrado sus verdaderos colores esta noche, quién se había revelado como el tipo de personas que patean a otros cuando piensan que esas personas están caídas e impotentes. Sebastián finalmente encontró su voz, balbuceando algo que podría haber sido una disculpa, diciendo que no tenía idea, que si hubiera sabido nunca habría, que todo esto era un terrible malentendido.
Pero lo interrumpí con una mano levantada, diciéndole que en realidad esto no era un malentendido en absoluto, que esto era claridad perfecta, que esta noche me había mostrado exactamente quiénes eran estas personas y exactamente cuán correcta había estado al seguir adelante y construir una vida que no tenía nada que ver con ninguno de ellos. Le dije que nuestra ruptura, tan dolorosa como había sido en ese momento, era en realidad lo mejor que me había pasado, porque me había liberado para convertirme en la persona que siempre estuve destinada a ser, porque había encendido un fuego dentro de mí para demostrar mi valor no a él ni a nadie más, sino a mí misma. Y le dije que sinceramente esperaba que él y Victoria fueran muy felices juntos, que parecían perfectamente emparejados en sus valores y su visión del mundo, que se merecían el uno al otro en todos los sentidos de esa frase. Los ojos de Victoria estaban ardiendo ahora, y abrió la boca para decir algo sin duda cortante y vicioso, pero yo no había terminado todavía. Tenía una revelación más que compartir, una pieza más de información que completaría el cuadro de cuán completamente se habían volteado las tornas. Les dije que la reestructuración que había mencionado no se trataba solo de evaluar empleados, sino también de consolidar operaciones y eliminar redundancias. Expliqué que mi empresa había adquirido otras 3 firmas además de la de ellos, y que estaríamos fusionando las operaciones durante los próximos 6 meses, lo que significaba que habría eliminaciones significativas de posiciones a medida que optimizáramos y elimináramos roles duplicados. Dejé que esa información se hundiera por un momento, observando la cara de Sebastián pasar de pálida a cenicienta, observando la ira de Victoria transformarse en algo más cercano al pánico. Y luego agregué, casi como una ocurrencia tardía, que por supuesto todas las decisiones de personal se tomarían puramente en mérito y rendimiento, que tenía excelentes equipos de recursos humanos y legales para garantizar que todo se hiciera de manera justa y según las reglas, pero que en última instancia, las personas que sobrevivieran a la fusión serían aquellas que aportaran valor real a la empresa, que demostraran competencia y habilidad reales, en lugar de deslizarse por conexiones y privilegios. Me levanté de la mesa entonces, alisando mi vestido, terminando el último sorbo de mi champán con lentitud deliberada. Les dije que había disfrutado mucho nuestra conversación, que había sido increíblemente esclarecedora, y que esperaba verlos por ahí, quizás en la oficina en el caso de Sebastián. Agradecí a Victoria por invitarme a su fiesta de compromiso, diciéndole que había sido aún más memorable de lo que podría haber imaginado posiblemente, y que le deseaba lo mejor en sus futuros esfuerzos. El sarcasmo en mi tono era inconfundible, pero lo entregué todo con una sonrisa, con perfecta educación, con el tipo de gracia bajo presión que nunca me habían dado crédito por poseer. Mientras me volteaba para dejar la mesa, escuché a Victoria sisear algo a Sebastián, algo sobre cómo debería haberle contado más sobre mí, cómo esto era su culpa por minimizar nuestra relación, cómo necesitaban hacer control de daños inmediatamente. Escuché a Sebastián tratando de defenderse, su voz baja y urgente, diciendo que no tenía idea de que me había vuelto tan exitosa, que lo último que sabía era que era solo una consultora, que esto era tan impactante para él como lo era para ella. Y escuché la voz de Diego desde algún lugar cercano, claramente en su teléfono, probablemente llamando a alguien en la firma para verificar mi historia, para confirmar que la pesadilla que se desarrollaba ante ellos era realmente real. Caminé por el salón de baile con la cabeza en alto, sintiendo los ojos de todos sobre mí, sintiendo el cambio en la energía de la habitación a medida que la noticia de la confrontación se extendía de mesa en mesa, conversaciones susurradas y caras conmocionadas siguiendo mi estela. Algunas personas intentaron captar mi atención, probablemente queriendo presentarse ahora que sabían quién era, de repente interesadas en establecer contactos con la empresaria exitosa que habían estado ignorando toda la noche. Pero no me detuve. No reconocí a ninguno de ellos. Solo seguí caminando hacia la salida con el tipo de confianza que viene de saber que acabas de ganar una batalla que ni siquiera sabías que estabas peleando hasta que ya había terminado. Mientras esperaba a que el valet trajera mi auto, sentí mi teléfono vibrando con mensajes y llamadas, probablemente de personas en la fiesta tratando de comunicarse, tratando de disculparse, o explicar, o de alguna manera salvar sus relaciones con la persona que acababan de pasar horas burlándose. Pero no revisé mi teléfono, no respondí ninguna llamada, solo me quedé ahí en el aire fresco de la noche respirando profundamente
y sintiendo una sensación de paz y finalización lavarse sobre mí. Este capítulo de mi vida estaba verdaderamente cerrado ahora, no con preguntas persistentes o sentimientos sin resolver, sino con absoluta claridad y cierre. Había visto exactamente quiénes eran estas personas, y ellas habían visto exactamente en quién me había convertido, y no quedaba nada que decir o hacer, excepto seguir adelante con mi vida sabiendo que había probado todo lo que necesitaba probar, no a ellos, sino a mí misma. El viaje a casa fue surrealista, las luces de la ciudad desdibujándose por mis ventanas mientras repetía la noche en mi mente, aún algo sorprendida por cómo se había desarrollado todo, aún procesando las miradas en sus caras cuando la verdad salió a la luz. Cuando llegué a casa, me serví una copa de vino, me cambié a ropa cómoda, y finalmente me permití sentir toda la gama de emociones que había estado conteniendo toda la noche. Había satisfacción, sí, satisfacción profunda al ver a las personas que me habían lastimado darse cuenta de su error. Había vindicación, el dulce alivio de tener mi valor reconocido y validado después de años de ser tratada como menos que nada. Pero también había algo más, algo inesperado, una especie de tristeza por las personas que habían revelado ser, por el vacío de vidas construidas sobre superficialidad y crueldad, por la pobreza de espíritu que los llevaba a derivar placer de poner a otros hacia abajo. Me di cuenta de que, en cierto modo, sentía lástima por ellos, porque probablemente nunca experimentarían el tipo de crecimiento y transformación que viene de la lucha real, de ser subestimado y tener que probarte a ti mismo, de construir algo desde cero con tus propias manos y mente y determinación. Continuarían en su burbuja de privilegio, tal vez aprendiendo una lección temporal de esta experiencia, pero probablemente no, probablemente solo encontrando nuevos objetivos para su burla y nuevas formas de sentirse superiores a los demás. Y eso, pensé, era su propia tragedia, su propia forma de pobreza, que ninguna cantidad de dinero o estatus podría compensar. Los siguientes días fueron interesantes, por decirlo menos. Recibí numerosas llamadas y correos electrónicos de personas que habían estado en la fiesta, que iban desde disculpas sinceras hasta intentos incómodos de establecer contactos, hasta pánico, apenas disfrazado de aquellos que trabajaban en la firma y estaban preocupados por sus trabajos. Sebastián me llamó varias veces, dejando mensajes de voz que comenzaron con intentos de disculpa y evolucionaron a súplicas de comprensión, de seguridad de que su posición no estaba en peligro, de alguna indicación de lo que estaba planeando hacer. Victoria me envió un largo correo electrónico que de alguna manera logró ser tanto apologético como defensivo, reconociendo que tal vez las cosas se habían salido de control, pero también tratando de justificar su comportamiento y sugerir que yo había tenido parcialmente la culpa por no ser sincera sobre mi éxito. Leí el correo electrónico una vez. Sentí un breve destello de ira ante su continua incapacidad de asumir la responsabilidad real por sus acciones, y luego lo eliminé sin responder. No había nada que necesitara decirle, nada que cambiaría quién era ella o cómo se acercaba al mundo. Algunas personas nunca aprenden, nunca crecen, nunca desarrollan la capacidad de autorreflexión genuina y cambio, y ese era su problema para lidiar, no el mío. En cuanto a Sebastián, eventualmente acepté reunirme con él para tomar un café, no porque le debiera algo, sino porque tenía curiosidad por lo que diría, por si había aprendido algo de esta experiencia. Nos encontramos en un lugar neutral, un café concurrido en el centro, donde era poco probable que nos interrumpieran o tuviéramos privacidad para dramáticas emocionales. Se veía cansado, estresado, de alguna manera más viejo de lo que había parecido en la fiesta solo días antes. Se disculpó profusamente, diciéndome que había sido un tonto, que debería haberme tratado mejor cuando estábamos juntos, que debería haberme defendido en la fiesta en lugar de sentarme ahí en silencio mientras su prometida y amigos me destrozaban. Dijo que nunca se había imaginado que me volvería tan exitosa, que si lo hubiera sabido nunca habría roto conmigo, y realmente me reí ante eso, incapaz de contenerme, porque era una encapsulación tan perfecta de todo lo que estaba mal con su visión del mundo. Le dije que el hecho de que solo me habría tratado bien si hubiera sabido que me volvería exitosa era exactamente el problema, que mi valor como persona no debería estar determinado por mi cuenta bancaria o mis logros profesionales,
que merecía respeto y amabilidad independientemente de si era una estudiante luchadora o una CEO exitosa. Le dije que su disculpa no era realmente una disculpa en absoluto. Era arrepentimiento por perder el acceso a algo valioso, arrepentimiento por hacer un mal cálculo, arrepentimiento por las consecuencias para sí mismo, en lugar de un remordimiento genuino por el dolor que me había causado. Y le dije que si bien no le guardaba rencor y no tenía intención de usar mi posición para dañar su carrera por despecho, tampoco tenía interés en salvar ningún tipo de amistad o relación con él, que no teníamos nada en común ahora si es que alguna vez lo tuvimos. Intentó argumentar, convencerme de que había cambiado, de que veía las cosas de manera diferente ahora, pero podía decir que no era real. Podía decir que estaba diciendo lo que pensaba que quería escuchar, en lugar de expresar cualquier evolución genuina del carácter. Así que terminé mi café, le agradecí por reunirse conmigo y me alejé, sintiéndome más ligera de alguna manera, sintiendo que finalmente había dejado ir los últimos hilos que me conectaban con esa parte de mi vida. En cuanto a la firma y la reestructuración, manejé todo exactamente como había dicho que lo haría, puramente en mérito y rendimiento, sin venganzas personales o tramas de venganza. Mi equipo de recursos humanos realizó evaluaciones exhaustivas de todos los empleados en todas las empresas fusionadas, y las decisiones se tomaron en función de habilidades, resultados, contribuciones y ajuste con la cultura de nuestra empresa. Algunas personas fueron despedidas, incluidas algunas que habían estado en esa fiesta, pero sus terminaciones no tuvieron nada que ver con cómo me habían tratado, y todo que ver con su rendimiento laboral real y las redundancias creadas por la fusión. Diego, resultó, era realmente bastante bueno en su trabajo a pesar de ser una persona insufrible, así que mantuvo su posición, aunque me aseguré de que entendiera que su empleo continuo se basaba únicamente en sus contribuciones profesionales y que cualquier comportamiento que creara un ambiente de trabajo hostil para otros no sería tolerado. Sebastián también mantuvo su trabajo, porque a pesar de nuestra historia personal, era un empleado competente que aportaba valor a la empresa y no iba a dejar que mis sentimientos personales interfirieran con buenas decisiones comerciales. Pero dejé en claro a través de los canales apropiados que esperaba que todos los empleados se condujeran con profesionalismo e integridad y que la mentalidad de red de viejos amigos que había caracterizado a la firma bajo la propiedad anterior había terminado. Implementamos nuevas políticas sobre acoso, discriminación y cultura laboral, dejando en claro que todos serían evaluados por sus méritos y tratados con respeto independientemente de su origen o conexiones. Y lentamente, durante los meses que siguieron, la cultura comenzó a cambiar, se volvió más meritocrática, más diversa, más enfocada en resultados reales, en lugar de hacer contactos y políticas. Fue profundamente satisfactorio de ver a la empresa transformarse en algo mejor, algo que reflejaba mis valores y mi visión. Ahora, mirando hacia atrás en esa fiesta de compromiso desde la perspectiva de varios meses después, puedo verla como un momento crucial, no por la confrontación o la revelación, sino por lo que me enseñó sobre mí misma y sobre el viaje en el que había estado. Aprendí que el éxito no se trata de demostrar nada a las personas que dudaron de ti o te maltrataron. Se trata de demostrarte algo a ti mismo, de descubrir tu propia fuerza y capacidades y valor. Aprendí que la mejor venganza no es venganza en absoluto, es vivir bien, construir algo significativo, convertirte en alguien de quien estés orgulloso de ser, independientemente de si alguien más lo nota o le importa. Aprendí que las personas que construyen su sentido de autoestima menospreciando a otros son fundamentalmente inseguras e infelices, y que sus opiniones dicen mucho más sobre ellas que sobre sus objetivos. Y aprendí que la dignidad y la gracia bajo presión valen más que cualquier cantidad de dinero o estatus. Que cómo te manejas cuando las personas son crueles contigo define tu carácter de maneras que tus logros nunca pueden. Si pudiera volver atrás y hablar con la versión de mí que entró en esa fiesta, nerviosa e insegura, todavía cargando heridas de ser abandonada y descartada, le diría que todo estaba a punto de estar bien, más que bien, que estaba a punto de descubrir una fuerza que no sabía que poseía. Le diría que las personas que estaban a punto de burlarse de ella le estaban dando un regalo, el regalo de absoluta claridad sobre quién merecía un lugar en su vida y quién no, el regalo de motivación para nunca más dudar de su propio valor. Le diría que el dolor y la humillación que estaba a punto de soportar
quemarían cualquier inseguridad restante o necesidad de su aprobación, dejando atrás solo confianza y autosuficiencia y paz. Pero no podía volver atrás, solo podía seguir adelante, llevando las lecciones y las cicatrices y la fuerza que vinieron de esa experiencia. Entonces, ¿qué pasó con Sebastián y Victoria? Probablemente te estés preguntando. Se casaron unos meses después de la fiesta de compromiso, una ceremonia lujosa a la que no asistí, y por todos los informes siguen juntos, todavía viviendo sus vidas privilegiadas, probablemente todavía mirando con desprecio a las personas que consideran por debajo de ellos. Y estoy bien con eso, genuinamente bien, porque su felicidad o infelicidad no tiene nada que ver conmigo ya, porque he construido una vida que es completa y significativa y exitosa en mis propios términos. Mi empresa continúa creciendo y prosperando. Hemos adquirido 2 firmas más desde entonces, y ahora soy reconocida en publicaciones de negocios como una de las estrellas en ascenso en mi industria. He construido un equipo de personas talentosas y motivadas que comparten mis valores y mi visión, que vienen de todo tipo de orígenes y aportan perspectivas y habilidades diversas a nuestro trabajo. He sido mentora de jóvenes profesionales que me recuerdan a mí a esa edad, ayudándolos a desarrollar sus carreras y su confianza, asegurándome de que sepan que su valor no está determinado por su pedigrí o sus conexiones, sino por su carácter y sus capacidades. Y he encontrado amistades genuinas y relaciones con personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellas o cómo las hago ver. Todavía pienso en esa noche a veces, especialmente cuando estoy enfrentando un desafío o tomando una decisión difícil, y extraigo fuerza de recordar cómo me manejé, cómo mantuve mi compostura y dignidad, incluso cuando las personas estaban siendo deliberadamente crueles. Esa versión de mí que se sentó en esa mesa, sonrisa congelada en su cara mientras llovían insultos, que tomó la decisión de revelar la verdad y defenderse, todavía está aquí, todavía es la base de quien soy hoy, y estoy orgullosa de ella, orgullosa del viaje que me llevó a ese momento, y el viaje que me ha llevado hacia adelante desde entonces. Así que déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde las personas te subestimaron completamente, donde te trataron como menos de lo que eras, donde hicieron suposiciones sobre tu valor basadas en juicios superficiales? ¿Alguna vez has tenido la satisfacción de demostrar que estaban equivocados, demostrarles que te habían juzgado mal por completo? Cuéntame tus historias en los comentarios abajo, porque sé que no estoy sola en esta experiencia. Sé que hay innumerables personas que han sido descartadas y subestimadas, y que se han elevado por encima de eso para construir vidas de significado y éxito. Y si estás actualmente en una situación donde las personas te están tratando como menos de lo que eres, donde estás siendo burlado o descartado o menospreciado, quiero que sepas que sus opiniones no te definen, que su crueldad dice todo sobre ellos y nada sobre tu valor real. Usa ese dolor, esa ira, ese sentido de injusticia como combustible para construir algo extraordinario, para probarte a ti mismo, no a ellos sino a ti mismo, exactamente de lo que eres capaz de lograr. La mejor venganza es el éxito, la felicidad, la realización, convertirte en alguien de quien estés genuinamente orgulloso de ser. No se trata de hacer que se arrepientan de su trato hacia ti, aunque eso podría suceder como un efecto secundario. Se trata de construir una vida tan completa y significativa que sus opiniones se vuelvan irrelevantes, que genuinamente dejes de preocuparte por lo que piensan, porque conoces tu propio valor, y eso es todo lo que importa. Antes de irme, quiero asegurarme de que realmente escuchaste lo que compartí hoy, que realmente entendiste el mensaje más profundo más allá de la historia de una fiesta de compromiso y un momento de revelación. Esto no es solo entretenimiento. Esto no es solo un cuento satisfactorio de merecido y karma. Esto es una hoja de ruta de cómo manejarte cuando la vida es injusta, cuando las personas son crueles, cuando te sientes pequeño e impotente y subestimado. Las lecciones que aprendí a través de esta experiencia, la fuerza que descubrí en mí misma, la comprensión de que mi valor viene de dentro y no de validación externa. Estas son cosas que han dado forma a cada aspecto de mi vida desde entonces, y me han hecho mejor, más fuerte, más resistente de maneras que no podría haber imaginado cuando era esa chica desconsolada, llorando por una ruptura. Así que si esta historia resonó contigo, si tocó algo en tu corazón, o te recordó tus propias experiencias,
o te dio esperanza de que puedes superar cualquier desafío que estés enfrentando, hazme un favor. Deja un comentario abajo contándome tus pensamientos, compartiendo tu propia historia, haciéndome saber que este mensaje te llegó y te importó. Dale a ese botón de me gusta si este video te conmovió, si te hizo sentir algo profundo, si te recordó tu propia fuerza y valor. Suscríbete a Yo lo viví para más historias como esta, más viajes de transformación y triunfo, más recordatorios de que eres capaz de más de lo que sabes. Y haz clic en esa campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia, para que siempre estés conectado a esta comunidad de personas que entienden que la vida es dura y las personas pueden ser crueles, pero tenemos el poder de elevarnos por encima de todo y construir vidas de las que estemos orgullosos. Gracias por escuchar mi historia, por estar aquí conmigo, por ser parte de este viaje. Tu apoyo significa todo para mí, y no puedo esperar para compartir más contigo pronto. Hasta la próxima vez. Recuerda que eres valioso, eres capaz y eres suficiente, exactamente como eres, independientemente de lo que alguien más piense o diga. Ahora sal ahí afuera y muéstrale al mundo de qué estás hecho.